Vamos a engañar. Ya. Qué raro, estoy hablando medio chueco, que se me cae la saliva, la comida se me cae. ¿Por qué? Es por guardar rencor, resentimiento, amargura, preocupaciones en el corazón. Vamos a engañar. Ya. ¿Quién no quiere ser feliz así como yo? A ver, levante la mano los que quieren ser felices. Vamos a engañar. Ya. ¿Cuál es? ¿Es eso? Sí. Están midiéndose. A ver, ya. Ahora sí. Vamos a engañar. Ya. Repitan conmigo fuerte, si me lo pone el micrófono para ahí, amor, para que su voz se escuche de todos, sí, así, algo así, encendido. Con este anillo, me caso contigo, uniendo contigo mi corazón y mi vida, y te hago partícipe de todos mis bienes. Y hoy te sello como mi legítima esposa. Hoy me perteneces. Mi papá no es de mentir. Mi papá si hace algo, él lo dice. Vamos a engañar. Ya. ¿Quién no quiere ser feliz así como yo? ¿Qué estupidez más grande? ¿Qué estupidez más grande de estos hombres que en vez de estar leyendo la Biblia se la pasan hablando y enseñando payasadas? Pero qué triste, lamentablemente, que muchos han tomado esta doctrina, cuya doctrina, mis hermanos, no tiene nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, si tú lees Tito, capítulo 3, versículo 1, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, o sea, son 3 versículos en la Biblia, que la Biblia a mí me ordena y me enseña que yo tengo que respetar las leyes terrenales. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene la idea que la persona tiene que casarse por la iglesia, por lo civil y luego por la iglesia? ¿De dónde surgió eso? ¿Quién se inventó eso? ¿Por qué no te pones a estudiar e investigar? Llegarás a una conclusión que quien inventó esta idea fue la Iglesia Católica. Ellos tomaron la idea de que la gente tenía que casarse por el civil y luego por la iglesia, pero no hay absolutamente un versículo en la Biblia que te diga, te ordene que tú te tienes que casar por lo civil y luego por la iglesia. De manera que quien está predicando o enseñando que la gente tiene que casarse por el civil y luego por la iglesia, eso se llama doctrina y mandamiento de hombre. Y Jesús, en el capítulo 15, versículo 1 en adelante de Mateo, le dijo a los fariseos: hipócritas, han invalidado la palabra de Dios por seguir doctrinas y mandamientos de hombres. ¿No te parece interesante esto? ¿No te parece interesante esto? Y qué triste, lamentablemente, que aún pastores han tomado esta idea, han tomado esta ideología, han tomado este pensamiento, han tomado esta doctrina, que hoy, bendito sea Dios, hoy estaba viendo un pastor, no sé si es de Perú, de Chile, no sé de dónde es este pastor, que incluso humilla a una pareja que no se ha casado por la iglesia. Pastor, no seas estúpido, pastor, ponte a leer Biblia, deja de estar hablando payasadas, deja de estar hablando estupideces, ponte a leer la Biblia, ponte a estudiar la Biblia, no hagas estupideces, especialmente en público donde hay miles y miles de personas que te están observando.
Bendito sea Dios. Esto es interesante, mis hermanos. Esto es muy interesante. Cuando tu pastor te diga que tú te tienes que casar por la iglesia, dile que te dé un versículo, por lo menos un versículo de la Biblia. Por más que este hombre le busque, jamás va a encontrar un versículo que le avale su sinvergüenzada, que le respalde su cochinada. Bendito sea Dios, para decir que la gente tiene que casarse por el civil y luego por la iglesia. Jamás. Sin embargo, en muchas iglesias lo han tomado como una doctrina, que si la persona no se casa por el civil y luego por la iglesia, no puede participar de privilegios. Qué estupidez más grande de estos hombres que en vez de estar leyendo la Biblia, se la pasan hablando y enseñando payasadas. Qué interesante este estudio, mi hermano. Qué interesante este estudio. Y qué triste, lamentable que incluso en los... Ahora, te explico algo. ¿Tú te puedes casar en la iglesia? Sí, te puedes casar en la iglesia. ¿Te puedes casar por la iglesia? No te puedes casar por la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Son dos preguntas similares. Te puedes casar en la iglesia, pero no te puedes casar por la iglesia. Ahora, te explico mejor. Es decir, que si tú te quieres casar en la iglesia, tú puedes contratar a un licenciado o puedes contratar al mismo presidente o al alcalde para que vaya a la iglesia, y dentro de la iglesia tú te puedes casar, pero quien te va a casar es el alcalde. Bendito sea Dios. Y te puede casar enfrente de toda la congregación. Te casaste en la iglesia, pero no por la iglesia. Esto es interesante. Así que, mis hermanos, yo creo que este es un estudio muy precioso para que tomes en cuenta todo esto que estamos hablando el día de hoy. Bendito sea Dios. Y para que tú también te pongas a pensar y que analices bien perfectamente qué es lo que estamos haciendo. ¿No será que en la iglesia donde tú te congregas están tomando doctrinas de la iglesia católica? ¿No será que donde tú te congregas, bendito sea Dios, estás haciendo cosas que la iglesia católica hace? Bendito sea Dios. Así que cuando tu pastor te diga que te tienes que casar por el civil y por la iglesia, dígale: pastor, no sea estúpido, póngase a leer la Biblia. Ponte a leer la Biblia, no seas estúpido. Así dice Deuteronomio 32:6. Así le pagas a Jehová, pueblo loco, estúpido. Mejor si lo lees en la Biblia católica. Claro que sí, mis hermanos. El único casamiento, te voy a dar 3 versículos de la Biblia. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Luego, Tito, capítulo 3, versículo 1. Luego, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. 3 versículos que te van a avalar que tú te tienes que casar por lo civil, no por la iglesia. Ahora, si el pastor donde tú te congregas estudió y se preparó para ser un abogado o un licenciado, puede casarte, sí, pero él ya se preparó. Él se preparó académicamente, tiene la autorización de parte del gobierno para poder casarte. Pero si tu pastor no estudió para abogado ni para licenciado, ¿de dónde tiene autoridad para poder casar? Y yo he visto a un pastores que dicen: Dios me ha dado a mí la autoridad para poder casar. No seas estúpido, no seas estúpido. Dios te ha dado autoridad para que reprendas el pecado, no para que hagas cosas que a ti no te incumbe. Ahora, vuelvo y repito,